Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Le habla Janda Silva de Multiservicios Electrónica Integral Janda Silva, espero estén muy bien. Saludos y muchas bendiciones a donde ustedes se encuentren en cualquier país del mundo. Mi nombre es Janda Silva y bueno, estoy grabando el último curso que estamos haciendo para ustedes. Es el curso de fuentes conmutadas, pero relacionado con los televisores LCD. Recuerde que en las fuentes conmutadas las podemos encontrar en cualquier aparato, pero este curso está enfocado simplemente en fuentes de tecnología de televisores LCD. Aquí en la mesa de trabajo tengo una fuente conmutada de un televisor Samsung, ¿ya? Y vamos a aclarar algunos puntos con referente al tema de lo que vimos en el primer video, porque tuve muchos comentarios positivos. Muchas gracias verdaderamente por el apoyo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aclarar? ¿Qué es lo que vamos a aclarar aquí? Bueno, todos estos ejemplos van a ir poco a poco relacionados con el mundo de los televisores LCD, porque incluso voy a hacer pruebas con el televisor puesto en próximos videos, para que ustedes vean que todo lo que yo estoy enseñando acá es verídico, es real, ¿ya? La primera pregunta en que me hacían era, ¿qué se mide en el puente rectificador? DC o AC. Tú puedes medir las dos. Es decir, cuando tú conectas la fuente de alimentación a la corriente alterna, tú puedes medir el voltaje en el puente rectificador de cualquier manera. Es decir, puedes medir la C y puedes medir la DC. ¿Ya? Otra cosa que vamos a tomar en cuenta aquí es, no porque tú tengas un voltaje en el capacitor principal, significa que la salida de la fuente de alimentación esté buena. Eso es totalmente cierto. Es decir, si yo tengo un voltaje primario que se conoce como el más B en el capacitor principal, no significa que en la salida yo vaya a tener voltaje. ¿Ya? Entonces, me hacían la pregunta, ¿dónde o cómo hago yo para medir el voltaje respectivo en el puente rectificador? Bueno, tú lo que vas a hacer es agarrar un caimán como este y lo vas a poner aquí al multímetro digital, ya al negativo del multímetro digital, y tienes para medir la DC. Esto es para medir la DC. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, vas a sencillamente colocarlo en la parte negativa de el puente rectificador. Ya, ahí lo tenemos. Entonces, multímetro, parte negativa y negativo del puente rectificador. Agarras el multímetro digital, lo prendes y lo pones en escala de DC. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Fíjate lo siguiente. Conecto esto acá y me voy a hacer lo siguiente. Lo voy a conectar no a la lámpara en serie, sino a la corriente normal. Es decir, yo voy a agarrar uno de este. Vamos a verlo para ver. Ahí está. Ahí lo están viendo. Y lo conecto. Cuando yo conecto, ahí está conectado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo conecto la fuente de alimentación? Bueno, si la fuente en un punto está buena, ¿ya? En un primer punto está buena. Fíjate lo que va a pasar. Yo me voy al puente rectificador, ¿ya? Y toco el positivo. ¿Cuánto voltaje hay? Hay 347 voltios. 347 voltios, ¿ya? Este voltaje está un poco extraño, porque está midiéndome 348. No sé con exactitud si cuenta con fuente PFC o si no cuenta con fuente PFC. Yo creo que esta fuente no cuenta con fuente PFC porque es una fuente Samsung. La fuente Samsung generalmente, si estuviera en buen estado completamente esta fuente, tiene que darme un voltaje
un poco más alto. Vamos a ver acá. Voy a pararme en el positivo del capacitor. Tengo 340 y qué? 48. 349. ¿Ya? Pero la fuente PFC tiene que generalmente marcarme un valor de 370, 380, incluso 400 voltios. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que me está diciendo en tu experiencia y lo que yo te he enseñado, amigos? Lo que yo les he enseñado es que si yo hago esto y mido el voltaje acá, fíjate, vamos a medirlo. Parece que dejó de... se saltó la punta, por eso fue. Vamos a ver. No está conectado a una lámpara en serie. No está conectado. Está conectado simplemente a la red eléctrica normal. Ahí lo he conectado. Y mido el voltaje en el capacitor principal. Y ahí tengo ¿cuánto? Voy a pasarme la mano derecha para acá. Y tengo 347. ¿Ya? Eso me está diciendo en un punto, que todo lo anterior al punto del capacitor principal está en buen estado. ¿Y qué es lo que está anterior? El fusible, las bobinas que están acá, el varistor, el puente rectificador, todo eso está en buen estado. Aquí es una parte caliente y me estoy parando con la tierra caliente que les dije es el negativo del puente rectificador o el negativo del capacitor. En este caso, como me queda más cómodo, utilizo el negativo del puente rectificador. Ahora fíjate lo siguiente, voy a apagar acá. ¿Ya? ¿Qué pasa? Fíjate, ahora toco acá. Y el voltaje está ahí presente y se va descargando muy lentamente. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque queda siempre un remanente de voltaje ahí y se va descargando poco a poco. Algunos se descargan más rápido, incluso algunos no se descargan sino hasta el día siguiente. Eso hay que tomarlo en cuenta también para que no vayas a meter la mano ahí. Ahora, si yo tengo voltaje en el capacitor principal, quiere decir, compañeros, que pasa lo siguiente. Tengo voltaje en el capacitor principal, el puente está bueno, la resistencia NTC está buena, el varistor igual, todo, absolutamente todo lo que está anterior a este punto. Pero luego tenemos un transistor conmutador principal que también está relacionado con el tema del más B. Este transistor conmutador principal es... Voy a encenderlo, ya voy a encender la fuente ya encendido, ¿ya? Es el encargado primero de conmutar, ¿ya? Él va a recibir una oscilación de un chi oscilador, ¿ya? Por el gate, ¿ya? Y él conmuta directamente con referente a la parte de lo que es el transformador. En el transformador se puede medir un voltaje, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado porque es un voltaje para alta frecuencia y te puede dañar el multímetro. No es conveniente medir con el multímetro en el transformador. Ahora, fíjate esto. La otra pregunta que me hacían, voy a apagar aquí un momentico y voy a sacar acá. Ahí he sacado. Y fíjate, me decían, ¿en el puente rectificador se mide alterna o se mide directa? Se mide las dos. Si tú quieres medir la alterna, vas a poner el multímetro en alterna. Si tú quieres medir alterna, tú lo que tienes que hacer simplemente conectas la fuente, ¿ya? Ahí la vas a conectar. La estoy conectando sin protección de la lámpara en serie. Pones el multímetro en escala alterna y te vas a los dos terminales del medio. 1 y 2. ¿Cuánto tengo? 263. ¿Ya? 263. Ese es voltaje alterno. Si yo lo paso a directo en las dos terminales del medio, no voy a medir voltaje porque es corriente alterna que está entrando directamente a los terminales. ¿Se acuerdan el video que yo les enseñé de medir las pistas? Bueno, desde aquí entra directamente
a las dos terminales del medio del puente rectificador. Ahora, voy a desenchufar la fuente. Y la pregunta es, si yo en un primer punto conecto un televisor a la red eléctrica y no me refleja ni siquiera la luz de standby, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Te voy a enseñar aquí rapidito. Si tú ves que conectas el televisor y no tiene ningún tipo de luz roja en el televisor, no significa que no tengas voltaje acá. Puede ser que no tengas la fuente de standby, pero que aquí haya voltaje. ¿Me explico? Ahora, un punto clave, si tú no tienes voltaje de standby en un televisor LCD, lo primero que tienes que hacer, destapas el televisor y no te pongas a medir el fusible, que si está en buen estado. No, tú vas directamente, conectas el televisor con la fuente y mides el voltaje en el capacitor. Si tú no tienes voltaje en el capacitor, hay algo que está malo antes de este punto. ¿Cuál puede ser? Puede ser los diodos rectificadores, sea que vengan individuales o por puente rectificador, puede ser la resistencia NTC o PTC, dependiendo de lo que tenga, o el fusible abierto, ¿ya? Otra cosa a tomar en cuenta. Si tienes el fusible abierto, acá, si tienes el fusible abierto, significa que lo más probable es que tengas un cortocircuito, ¿ya? Es decir, si tú tienes el fusible abierto en la entrada o dañado, ya recuerden que el término abierto significa que no está dando continuidad, porque está malo, porque se quemó, porque se abrió por alguna causa, es porque lo más probable tú tengas un cortocircuito. ¿Dónde buscar ese corto si tengo el fusible dañado? Lo tienes que buscar primero. Tienes que buscarlo en el puente rectificador o en diodos individuales, ¿ya? O en el transistor conmutador principal, ¿ya? Otra cosa a tomar en cuenta acá. Ya, yo estoy revisando, estoy haciendo la medición de voltaje. Si no tengo voltaje aquí, ¿qué hacer? Ya les dije, revisar el puente rectificador y todos los componentes asociados a esta parte. Pero si tú tienes voltaje aquí, lo más probable es que el transistor conmutador no esté en corto, porque cuando él está en corto, el fusible está abierto y por ende no te llega voltaje acá. ¿Me explico? Entonces, puede ser que tú tengas voltaje aquí y que también le esté llegando voltaje al transistor conmutador y que también le esté llegando voltaje al transformador, pero que no tengamos un voltaje a la salida. ¿Me explico? Puede ser eso puede pasar. Es decir, que no tenga los 3.3, los 5 voltios, los 12 voltios, porque hay fuentes de alimentación de televisores que solamente entregan un voltaje. Por ejemplo, esta fuente es de un televisor de 40 pulgadas y él me entrega un solo voltaje, que es voltaje de 13 voltios. Pero que ustedes quieren saber, esta fuente es de un televisor que yo reparé esta mañana. Yo podía reparar la fuente si yo quería, porque yo sé dónde está el daño de esta fuente. O cambiársela. Yo le dije al cliente, mira, si te la reparo te cobro tanto, si te la cambio por una nueva te cobro tanto. Él dijo, no, cámbiamela por una nueva, yo se la instalé, perfecto, y listo. Y él me dejó la fuente. Ahora, fíjate esto. Prendo el multímetro y voy a pararme en una tierra segura, fría, que podría ser esta de acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que había una fuente que era, bueno, aquí está, que tenía una tierra segura? Podría ser esta, ahí está. Y te vas con la punta negra del multímetro acá. Ahí está. Ahora fíjate esto, yo voy a medir voltaje en la salida. Voy a apagar aquí primero, enchufo la fuente y conecto. Ahí está. Ahora, bajo la escala, porque el voltaje de abajo, de ahí afuera, es muy bajo. Vamos a ver si tengo voltaje en algún lado. Fíjate, no tengo voltaje. Aquí me pasó el voltaje por encima, este diodo. Vamos a ver. ¿Cuánto voltaje tengo? Mira, 360 y 350 y tanto. En la salida, lo más probable es que ese voltaje sea para el tema de los LEDs. Pero fíjate lo siguiente.
Estos que están acá debe ser para el voltaje de 13 voltios. Y mira, no tengo voltaje en la salida, compañeros. Es decir, tengo voltaje para los LED, pero no tengo voltaje en la salida. Está buenísimo el curso, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me está entregando voltaje de 13 voltios? Bueno, puede ser por muchas causas. Y eso se los voy a enseñar en un próximo video. ¿Qué hacer? Los voy a dejar hasta aquí para que se sientan un poco animados a continuar con la maravillosa introducción al curso de fuentes conmutadas para televisores LCD. Seguimos en un próximo, en el tercer video, para averiguar cuál es el daño que me está produciendo que no me entregue voltaje hacia la salida de los 13 voltios. Amigos, le habla Anda Silva de Multiservicios. Te invito a que te suscribas, suscríbete y comparte la información en tus redes sociales porque vamos creciendo de manera genial. Muchas gracias y bendiciones.